reencontrarnos, ¿no? De algún modo y conversar en torno a Eloy Gimeno. Pues como sabéis, falleció hace unos meses. Eloy era un diseñador, fotógrafo, caminante hacia un espacio de estudio de la arquitectura en el cual se encontraba y pues nos dejó, faltó. Y los familiares, los amigos, hemos pensado en mantener como vivo su recuerdo. Era para mucha gente que trabajó con él una persona muy especial, la forma que tenía de enfrentarse al propio espacio, en este caso de los libros, de los fotolibros, como diseñador y como editor y como también fotógrafo, haciendo sus propios libros y diseñándolos. Y pues esta falta nos ha hecho de algún modo como reencontrarnos, tratar de como armar una pequeña comunidad memorial, una sociedad de amigos que estamos en una primera fase como tratando de generar una recopilación de impresiones, generando fichas de los libros de Eloy, para rendirle un homenaje, ¿no? Como creo que se merece a la altura de su profesión y de su trabajo creativo. Y nada, gracias en principio por venir. La idea es un poco como ir comentando en torno a impresiones personales, aspectos que consideréis en la relación que teníais con él, para ir poco a poco escudriñando, ¿no? Pues ese proceso que tenía, esa manera de hacer tan particular y tan especial y tan atípica, ¿no? Un poco dentro del mundo del diseño, en este caso de libros, ¿no? Para ello, una muestra de parte de los libros que hizo él como autor, además de todos los libros en los que como editor y diseñador estuvo trabajando en los últimos 10-12 años. Alrededor de unos 26-27 libros fue los que colaboró. Los que se involucró hasta el tuétano. Tenía una forma muy particular de trabajar en el diseño. Solía siempre como volcarse de la parte de esa persona que tenía una idea y que quería desarrollar un libro, con lo cual era muy atípico trabajar con él porque se involucraba contigo. En muchas ocasiones iba a donde estuvieras, podías estar viviendo en Galicia, en Sevilla o en Valencia, y él se desplazaba, entraba en ese contacto, en esa relación con quien tenía esas ideas, y a través de, en este caso, el espacio del libro, pues era capaz de aterrizar de un modo muy particular y muy especial las ideas, ¿no? que llegaban. Y os invito a que podáis como levantaros libremente, coger los libros, charquearlos, conversar sobre ellos, no sé, como un poco... o sea, no hay un orden, sino más como quizá quien quiera hablar, ¿sabes? Como que con el micro pues le vamos pasando y podemos ir comentando así, ir escudriñando y conversando en torno al trabajo, ¿no? Y al proceso, ¿no? de trabajo de Eloy. Así que yo casi que voy a pasar la voz a Pablo, es un amigo de Eloy, vamos pasando como vamos conversando y como sentiros libres, ¿no? También de conversar, y armemos aquí pues un encuentro en el cual podamos, ese diálogo que nos enriquezca, ¿no? Un poco como en cada paso, en cada momento que Eloy siempre compartía con nosotros, nos alentaba en muchas ocasiones a través de su observación de cómo era funcional el diseño de lo que fuera en la vida, por ejemplo, en este caso objetos o cualquier tipo de relación que tenía con la gastronomía o con la fotografía, con el arte en general. Y aprovechar esas impresiones y ver si podemos como ese diálogo mantenerlo entre nosotros. Así que Ábrelo, ¿eh? sí, ábrelo. O sea, abrirlo... Hay algunos que se pueden hasta romper, ¿eh? El de Illa pues está por ahí. Sí. Ir abriendo. Y el de Lorenzo Castore también es un libro que se diseñó para romper las tapas. Era uno de los últimos libros que diseñó. Y la idea era un poco eso, dejar el libro desnudo. Y de eso también podremos, creo que, hablar, ¿no? De muchas particularidades que en cada libro nos podemos encontrar y que aunan ese encuentro entre contenido y forma que Eloy era tan particular de aunar y de compartir, ¿no? Así que le paso el micro a Pablo.
Venga, tomo el relevo. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. A mí me gustaría, bueno, hablar desde la vertiente más cercana a Eloy y un poco entender lo que le llevó a ese desgraciado final. Él estaba enfermo, estaba diagnosticado, era muy funcional en todo lo que hacía, pero sufría muchísimo. Bueno, sufría más de lo que yo creía que sufría. A mí me ha hecho muchos regalos. Uno de los últimos regalos fue un fin de semana en verano que pasé junto con él en Ámsterdam, y allí vi una cosa y entendí de qué manera la simbología, el simbolismo y el diseño integraba la personalidad de Eloy. Por desgracia no hice fotos, son aquellas cosas que se quedan en la retina y no llegas a hacer fotos, y siempre desde que falta me he arrepentido de no poder haber hecho aquella foto, pero os lo cuento. Él tenía, le habían diagnosticado bipolaridad. Yo siempre dije, oye, espérate, pido una segunda opinión. Bueno, al final nunca llegó a tratarse. Y él, cuando se fue a Ámsterdam, luchó titánicamente contra sus altos y bajos, y que debían ser horrorosos, porque imaginaos Ámsterdam solo. Él vivía en un barrio le llamábamos The Projects, porque era muy amante de The Wire, la serie, y hay un barrio allí que es como de obra social, ¿no? Y entonces vivía, al lado tenía una pareja de yonkis con unos hijos que estaban como medio rehabilitándose. Había otro que le traía comida de la beneficencia, pero no porque Eloy no tuviera de qué comer, pero como se hacía tan buenos amigos, pues de la comida que recogía pues se la llevaba. Bueno, en fin, debía ser muy duro. Sus altos eran maravillosos y luminosos, y sus bajos deberían ser horrorosos. Pues él había llegado a la manera que tenía de luchar contra estos bajos. Tenía un calendario anual de mes a mes en su armario, y había generado todo un código de símbolos y colores con el que intentaba avanzarse a las bajadas, predecir las bajadas, y por tanto condicionar su manera pues no sé, a lo mejor dejar de beber en ese momento o beber. Entonces, no recuerdo exactamente, pero os hablo un poco de memoria. Eran círculos, formas, cuadrados, triángulos, diferentes colores, flechas arriba, flechas abajo. Y entonces era muy curioso porque en el armario, cuando lo abría, podías ir viendo toda una mancha mes a mes, donde podías ver, pues mira, aquí, están por aquí mis hijos, aquí ha tenido alguna relación más allá de las caricias, y entonces lo veías. Hostia, mira, aquí quizá vivió demasiado, y vas viendo muy gráficamente con este código de colores y símbolos cómo sus estados de ánimo iban cambiando. Y era la manera que tenía él, y eso sí que me lo explicó, de un poco avanzarse a esas bajadas y poder aplacar un poco el golpe que le estaba por venir. Nada, yo no soy del mundo del libro ni de la fotografía, pero sí que de alguna manera cada vez que sacaba algo pasaba por casa y me lo dejaba, me lo regalaba. Entonces me faltan algunos, pero tengo muchos de los libros. He traído uno en especial, que justo es el que tiene Julián. Esto es yo creo que lo primero que él edita es una maqueta. Esta fue su primera gran hostia a nivel emocional, o al menos la que yo viví. Él intentó conseguir la beca, unas becas que daban en la Caixa, que eran cojonudas, muchísimo dinero, y podías ir a estudiar a no sé dónde. Entonces hizo esta maquetación que, de alguna manera, podéis ver, los que conozcáis su obra, muchos guiños a lo que después haría. Hay mucha foto de lo que después sería Helsinki, hay muchas referencias a libros que a posteriori ha hecho, incluso a fotos que ahora últimamente hemos revelado, y ya ves cosas que le obsesionaban en formas, en colores.
echarle un ojo porque vale la pena. Debe haber, a mí me dijo 3, pero se ve que aquí pone que es uno de 5. Yo sé que Rubén tiene otro. Y vale la pena, los que conozcáis su obra, poder echarle un ojo, porque incluso las texturas, hay texturas casi de periódico, como lo de Helsinki, de rotativa. Bueno, es interesante y vale la pena que le echéis un ojo. Y nada, pues no sé, paso la palabra. No sé si alguien quiere, o directamente yo le hago la putada a alguien de pasarles testigo, que ya tengo algún candidato. Pues nada, Roc, te ha tocado. Bueno, pues no sé qué decir de yo, Aloy. De hecho, ayer, durante el proceso, encontramos en la nevera de Eloína, bueno, lo encontraron ellos, una bolsa con toda una serie de carretes de fotografías que no había revelado, y se ve que las revelaron ahora hace nada, y ayer me mandaste unas fotos en las que salía Martin Parr y Joan Fontcuberta como con una nariz de cerdito, y después unas fotos con Eloy, yo y Toni, que también está por aquí, y son fotos del día que yo le conocí a él, que nos conocimos en Tárraga, que se hizo un taller que lo impartían Joan Fontcuberta y Martin Parr, y fue el sitio donde, de hecho, para mí fue como uno de los sitios donde también conocí a toda la gente de Madrid, y quizá el círculo de amistades que tenía yo en una fase en la que estaba como entrando dentro del mundo de la fotografía, pues se expandió todo un poco, y conocerlo a él también fue... Después me llevó más adelante, después de que volviera de Madrid, porque allí, al conocer la gente de Blank Paper, decidió irse a vivir a Madrid un año, que también fue una decisión como muy premeditada que tomó allí in situ, como... Creo que era un poco como funcionaba también su cerebro, de tomar como las decisiones, veía las cosas como muy claras en un momento, y si de repente, como sin reflexionarlo mucho, entre comillas, como que salía de dentro y voy a Tárraga a un taller, conozco a esta gente de Madrid que está haciendo libros de fotografía y veo clarísimo que me tengo que ir a vivir a Madrid, y la semana siguiente estoy como montando una mudanza para irme allí a perseguir algo que he visto como que ha salido como de dentro, o que lo he visto claro sin razonarlo muy bien, ¿no? Y ya después, cuando volvió de Madrid, nosotros teníamos con unos amigos un estudio de diseño en Sants, y yo le pedí a él a ver si podíamos hacer un libro con un proyecto que tenía como lo tenía en la nevera también, porque estuve como, es el libro este amarillo que está aquí. Lo tenía en la nevera en el sentido de que había estado como 5 años haciendo fotos en la Campus Party en Valencia, haciendo fotos y generando como material, y tenía como una caja con toda una serie de imágenes, material, series, textos, que yo no era capaz como de intentar aglutinar eso y construir una sola cosa, ¿no? Y él fue el que entró en mi proceso, y veo como un antes y un después, en el sentido también ahora posteriori, como que a él le considero como coautor, o sea que yo quizás soy como el que inició el proyecto y el que generó el material, pero realmente cuando entra él se involucra de tal manera y consigue sacar de mí, o entre los dos conseguimos generar un discurso, y me ayudó de hecho a entender un poco qué es lo que había estado haciendo yo allí en Valencia durante esos 5 años, ¿no? Y no lo he visto solo en mi proyecto, sino que creo que a diferente, no sé, ya más que un diseñador gráfico, le veía como, más que poner las cosas bonitas a nivel gráfico, lo que me interesaba de él era quizá el trabajo de editor, o de hacerte ver las cosas pues en las que habías tú estado trabajando, y a lo mejor ayudarte a darle forma y a sintetizar algo en lo que habías estado trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Y después, durante el proceso del diseño, se instaló también en nuestro estudio, y después ya nos convertimos un poco como casi en hermanos, porque estábamos como mucho tiempo juntos, los dos estábamos bueno, como sin pareja, y como un poco no sé, establecí una relación como muy bonita, que se mantuvo aún después. Él, al irse a Holanda, la mantuvimos a distancia, y
bueno, no hablábamos tanto ya como hablábamos en su momento, pero era como si no hubiera pasado el tiempo y cada vez que nos veíamos pues era tot com molt intens. I a part del trabajo pues a nivel profesional, creo que a nivel personal también pues que ha sido una de las personas más maravillosas que he tenido cerca. Y me parece, pues, independientemente de todo el vínculo emocional que pueda tener a su persona, creo que su trabajo habla por sí solo y que aunque yo no fuera amigo suyo, creo que es interesante y necesario pues que se ponga luz a toda su obra, ¿no? Y allá vamos, sí. Y ya está. Yo no me atrevo a pasar el micro así ¡pum! A ver, yo antes estaba hablando con Julián y había como una cosa que, como le hablaba como esa figura paterna, ¿no? Que muchas veces cuando uno ya está alejado de su familia y piensa en algo, una acción que tiene que hacer, una decisión que tiene que tomar en su vida, y cómo piensa en su familia, en sus padres, y intenta hacer el ejercicio de pensar a ver qué pensarían ellos sobre eso, ¿no? Y en consecuencia a veces tomas una decisión. Yo creo que con el hoy, para mí supone esa figura, pero no en esa figura paterna que te dice y te estructura cómo debes vivir o cómo debes tomar tus decisiones, sino un poco todo lo contrario, ¿no? Pero sí que para mí, en mi proceso creativo, creo que el hoy siempre está con, ¿sabes? Siempre piensas en él, en qué te diría él y en qué decisión tomarías si él lo tuvieras allí, ¿no? Y ahora una cosa que desde que trabajé con él en la creación de un libro, y a partir de ahí creo que siempre he tenido como su figura en mi cabeza de que hacia dónde me llevaría, ¿no? Hacia dónde me llevaría el estar trabajando con él, y ahora pues sigue ahí. Y nada, solo tenía que decir eso. Hola, yo también trabajé algo con Eloy, poco realmente, pero hice un proyecto fascinante que creo que no está acá, que es el libro, aquel libro que hizo Fotocolectánea, y que fue una maravilla el proceso de realizarlo de una manera realmente muy distinta, ¿no? Porque por primero vimos muchas maquetas, por supuesto, pero la parte principal fue una reunión en un bar para llegar a conclusiones y las conseguimos, ¿no? Y encima era una historia y yo creo que Eloy era un hacedor de libros, o sea, hablamos, es un término un poco raro así parece inglés, ¿no? Pero bueno, era eso, no era diseñador gráfico, fotógrafo o teórico del libro, porque son todas las cosas, sino eso, un hacedor de libros. Y el libro en sus manos se convertía, y ahí se ve perfectamente, en una investigación. O sea, no se sabía muy bien cuál iba a ser el resultado. Por supuesto, tienen tapas y tienen hojas, ¿no? Tienen papel, pero realmente todos son distintos, no se repetía, ahí se ve perfectamente cómo no se repetía. Todas estas cosas las hacía de una manera que era muy estimulante para todos, para los fotógrafos, por supuesto, ¿no? Lógicamente, que trabajasteis con él, para los editores también, en fin, para cualquiera, ¿no? Siempre aprendías mucho y siempre una persona muy curiosa. Creo que sería fantástico que se mantuviera su memoria, no de una manera solo emocional, como es lógico, porque yo creo que todos los que lo conocimos lo quisimos, sino también de una manera, podríamos decir, y no me da ningún miedo decir la palabra, artística. A colación de lo que dices, tenemos un proyecto entre manos que sería, está muy en bambalinas, pero yo creo que todos los que estáis aquí podríais formar parte. Nos gustaría, o al menos lo hemos pensado algunos, hacer una, ¿cómo era el nombre? Sociedad de Amigos, bajo el paraguas, Sociedad de Amigos de Eloy Gimeno, bajo la forma jurídica de una asociación, cualquier asociación, o sea, con que seamos 3 ya lo podemos hacer. Y entonces, de alguna manera, a través de esta asociación, que sería también la excusa para hacer la
la asamblea preceptiva anual, sería un buen motivo para reunirnos anualmente, pues poder de alguna manera canalizar su legado, la documentación de su obra, posibles proyectos que vayan surgiendo. Julián tiene algunas ideas, a mí me surgen otras. Horacio nos ha comentado también alguna otra posibilidad. Y bueno, a través de esta sociedad de amigos, pues que no solo sea un recuerdo, como dice Horacio, emocional, sino que también pues sirva de canal para muchas cosas que yo creo que se pueden hacer con la obra y el legado de Eloi. Creo que también Ars Libris ahora quiere hacer como finalización un planteamiento o algo así. No sé, os voy pasando si queréis el micrófono a quien quiera comentar. Yo quería agradeceros sobre todo que estemos aquí, que estéis en Ars Libris, hablando de Eloi. Y no, lo que hablábamos esta mañana con Horacio era con Pepe Fondemora de Fotocalentania, es que se nos ha ocurrido la idea, si os parece bien, porque creemos que es algo que tiene que pareceros bien a vosotros y que podría estar vinculada a esa asociación también, es hacer pues recordar, a veces cuando una persona se va, pues la recordamos muy intensamente, después es sobre todo su familia que la va a ir recordando año a año, pero creemos que esta parte del Eloi, del hacedor de libros, ¿no?, es el espíritu de Ars Libris. Entonces hemos pensado, si os parece bien, hacer como un premio de Eloi de fotolibro anual en Ars Libris, con Fotocoletánea, ¿no? Y bueno, ha sido algo que ha surgido así, yo lo pensaba estos días, no habíamos tenido tiempo de hablarlo tranquilamente, ahora ha surgido, pero si os parece bien, pues a mí me encantaría también que cada año pues haya el premio de Eloi de fotolibro. Y ya está, y lo que necesitéis. Y gracias. Hombre, yo instaría a alguno, aquí hay algún autor de los libros que hay expuestos, que se tire aquí al ruedo y comente algo, ¿eh? Alguno que está por ahí. Bueno, no sé, yo el trabajo con Eloi era muy impredecible. Eloi siempre se planteaba no hacer un libro, sino cómo este objeto no va a ser un libro, sino va a ser otra cosa. Yo veo libros ahí encima de la mesa de los que Eloi me decía, esto es una escultura, esto es una decepción. Pero no porque hacerlo hubiese sido una decepción, que no hubiese llegado a conseguir lo que quería, sino que él quería conseguir una decepción, el efecto de una decepción, y lo consiguió haciendo uno de los libros que está ahí expuesto. Para él, hacer un libro al uso le daba urticaria. Si alguien se le acercaba proponiéndole ese tipo de proyectos, no lo rechazaba o lo hacía de mala gana. No sé, la última vez, una de las últimas tardes que compartí con Eloi, estuvimos en casa de Eloína, nos invitaste me invitaste a mí, hiciste una paella y luego nos fuimos a la playa, a Sitges. Eloi me dejó un bañador de nadador y yo pensaba que él tenía otro bañador y que no me lo dejaba para reírse de mí. Pero fuimos a la playa igual. Y luego al final volvimos por el otro lado de la playa y nos sentamos un rato y estuvimos tirando piedras a una roca más grande a ver hasta cuándo podíamos acertar. Y en algún momento, no lo recuerdo claramente, pero Eloi dijo algo como que le daba pena que no pudiese ser feliz solo con eso, que por qué necesitaba más. Y bueno, no sé, es un recuerdo que tengo de él y
me gusta compartirlo. Yo conocí a Eloy en, no sé qué año era, pero hace muchos años, en un piso que tenía Tanit Plan aquí alquilado en Carrer Tallers, y llegué un día allí y tenían un montón de fotos en el suelo y estaban intentando armar un libro o algo así, no sé, yo empecé a hacer fotos y él me dijo, hostia, ¿qué te parecen? Y dije, no está mal. Y él me miró y se rió y dijo, no está mal, ¿no? Y el libro que estaban armando era Helsinki, que no está nada mal. Yo no llegué a trabajar nunca con Eloy directamente, pero sí que considero que seguimos trabajando y se han dicho palabras, ¿no? Memoria artística, hacedor de libros, pero a mí me gustaría también poner una palabra que es lo que era Eloy y que eso cuando se es para siempre, que es un maestro. Desde Fotocolectania, con Eloy tuvimos una relación inicial con el libro, con este librito. Para mí la primera sorpresa es que nosotros hacíamos catálogos. El libro se publicó relacionado con la exposición de fotolibros aquí y ahora, y nuestro presupuesto de catálogos empezó a reducirse y llegó a un nivel que Eloy podía asumir. Esa fue la primera sorpresa, que le dimos un presupuesto no ajustado, sino para nosotros demasiado ajustado, y él dijo, ningún problema, y empezó a buscar pues imprentas en Valencia que tiraban por supuesto con presupuestos muy diferentes, y fue un proyecto muy bonito e incontrolable. Él quiso hacer en un pequeño libro una teoría que es precioso, lástima que no nos hayamos acordado de traerlo, de lo que para él era el diseño, pero muy gráficamente. Pero no contento con eso, en ese pequeño libro quiso hacer una conversación que nosotros le pedíamos de debate de 4 grandes maestros del mundo del fotolibro, que Horacio ha contado lo más gracioso, y es que la grabación en ese bar la hacían con un móvil puesto dentro de un vaso. Funciona muy bien, ¿eh? O sea, resuena y funciona muy bien, y además creo que era muy estilo Horacio. Os recomiendo muchísimo la conversación, y creo que Eloy realmente para nosotros fue la primera sorpresa, la manera perfecta de trabajar para un proyecto como aquel, que eran creadores jóvenes, y hacer una publicación que funcionaba. Irene no nos querrá contar nada hoy, supongo, pero ha sido realmente la gran persona de contacto con Eloy. Yo creo que Eloy, en Colectania, luego hemos hecho bastantes proyectos, sobre todo no tanto de publicaciones como online. Se ha hecho Done y Imagen Red, que Julián también ha sido gran protagonista. Y yo creo que en Colectania funcionamos bastante bien porque tuvimos desde el principio una intuición que Eloy lo teníamos que mimar. Éramos como una figura paterna y una figura materna, y él se encontraba estupendamente, porque cuando llegaba allí, aunque tenía sus crisis, sus obsesiones, nos iba llamando en todo momento, y fuera vacaciones, festivo, domingo o no, pero yo creo que funcionamos muy bien con él en ese sentido, y con todo el mundo completamente de acuerdo en que le mantengamos el legado, y que es un legado súper creativo, que creo que no solamente está en el mundo de la fotografía o del diseño, y que hay que intentar que se amplíe de esa manera, gente tan especial. No, en mi caso, y por dar continuidad un poco a lo que decía Pepe, yo estuve involucrado también en libro. De hecho, me acuerdo que fue una de las primeras veces que empecé a trabajar con Colectania, y estaban preparando la exposición de fotolibros aquí y ahora, y era, bueno, hay que hacer una publicación, habrá que hacer un libro, y dijimos, hay que hacer un libro, pero obviamente no hay que hacer un catálogo, y entonces, si no hay que hacer un catálogo, ¿quién lo tiene que hacer? Y creo que es el ejemplo un poco, ¿no?, de que Eloy representa a una generación de fotógrafos y también de maneras de hacer de la fotografía a nivel estatal, y también que se ha relacionado, que tiene vínculos internacionales muy importantes, pero creo que en su calidad de hacedor de libros es curioso e interesante que uno de los representantes más importantes justamente quizás no sea tan conocido por su vertiente fotográfica, sino por su manera de hacer libros y de relacionarse también un poco con la gente que estábamos por ahí. Para mí, de hecho, además del libro, luego hizo toda la imagen gráfica de Don, que era bastante divertido
sea, lo bueno de Don es que ha intentado hacer cosas que no son muy habituales y que es mejor que Eloy para eso, ¿no? Estábamos intentando romper todo tipo de formatos de actividades y estaba muy bien que en el momento en el que le explicabas a Eloy lo que querías hacer, frente a otros momentos en los que la gente ponía cara rara, Eloy era como, ¡ah, qué bueno esto! Genial, vamos a tiramos para adelante, porque en realidad, no sé, como que era una figura, alguien con quien hablar, con quien veías que a la hora de proponer cosas que salían un poco de la norma y siempre lo tenías ahí de apoyo, ¿no? Eso, mi relación quizás no ha sido tan estrecha emocionalmente con él. Me da un poco de pena que no lo fuese, la verdad. Pero por el lado de su trabajo, tanto eso como diseñador y como hacedor de libros, creo que es una referencia fundamental para entender qué es lo que ha pasado en el mundo de la foto y en el mundo de la foto con los libros en los últimos años aquí. No sé si alguien quiere decir algo más. A mí por seguir con el hacedor de libros, a mí en alguna ocasión, no sé a quién le he oído y me parece una expresión muy acertada, es que Eloy era como una especie de comadrona que ayudaba a parir. Muchas veces el fotógrafo es quien lleva dentro algo que no puede salir o puede salir mal o muy mal sin la ayuda de esta comadrona. Quizá el ginecólogo no es tan necesario, pero la comadrona sí. Y me gusta mucho y muchas veces ven aquí, Aymara. Y muchas veces pienso en él como comadrona. Hace muy poco estuvimos por casualidades de la vida echando un cable ahí en la feria del libro de arte de Los Ángeles y el único libro con el que hicimos sold out fue con el que está aquí, el Illa de Salva López, que yo creo que no está por aquí. Yo creo que fue porque me sentía tan vinculado emocionalmente al hecho de que lo hubiera diseñado Eloy, que me hubiera explicado el concepto y tal, que bueno, pues supongo que le di mucho la chapa a los que visitaban la feria y este libro es el típico, o al menos yo lo veo así, aunque ya os digo, no estoy muy metido en el mundo del arte, pero es el típico libro que quizá el trabajo del diseñador es tan importante como el del propio fotógrafo y el diseñador hace que el libro adquiera un valor más allá del libro y que casi podamos decir que llega a la escultura o a algo más allá que el libro. Si podéis echarle un ojo y si queréis también podéis incluso rasgar alguna de las páginas que se doblan hacia adentro. Y nada, bueno, ahí está. Yo como conectando lo que decía John con lo que decía Tony, creo que es un maestro que tiene llaves, ¿no? Será como que sacaba en cualquier momento la llave maestra y de repente te abría una puerta y te permitía entrar a ver cosas que era como, oh, wow, ¿no? Dentro de la dinámica de hacer, ¿no? Y demás. ¿Y quieres hablar? Te dejaremos ahora, ¿vale? Y bueno, pues que también una de las cosas que a lo mejor quizá no pudo como terminar de trabajar duro era más como la parte virtual, ¿no? La parte como de diseño web, digital, que como decía John, ¿no? Como que se adentraba como un jabato, ¿no? O sea, como un auténtico salvaje en el mejor sentido del término, ¿no? O sea, como alguien realmente con una capacidad de resolución que era a veces apabullante, ¿no? Era un tipo bien resuelto y que sobre todo me gustaría como plantear, sobre todo por la relación que tuve yo de trabajo en varios proyectos, cómo era capaz de sacarle hasta la última gota al mínimo recurso, ¿no? Es decir, era una persona tan resuelta con no solamente las herramientas que un diseñador puede tener, un fotógrafo, sino lo aplicaba completamente a la observación que tenía del entorno y así como creo que
pues bueno, que en ese territorio hizo como compartir, como antes hablamos con Arnau, como unas experiencias personales, o como decía también Nacho, ¿no?, muy particulares y concretas que te hacían, pues eso, abrirte las puertas de los morros, ¿no?, de la vida. Y compartir eso, pues la verdad es que en el día a día era, pues eso, un auténtico máster y que parecía como que llevaba un llavero, y en cualquier sitio era como que era capaz de enfrentarse a esa cerradura y con todas las consecuencias ir adelante, ¿no? Y bueno, hubieron varios proyectos digitales, pero hubo muy bonito, Lur, que no sé si te apetece, pero el que hicisteis con el Danubio, Revisited, que era como casi el track, ¿no?, Trip, que de repente, si te apetece contarnos un poco cómo fue, como eso que era como muy orgánico, ¿no?, un proyecto también muy habitual un poco en esa, no elección, pero sí encuentro que Eloi creo que tenía con los libros que trabajaba, ¿no?, que era como ver ahí dónde estaba ese punto de organismo vivo y que podía también él entrar en él y trazarse en él, ¿no? Así que si te apetece contarnos un poquito cómo fue esa relación. Trabajó con diseñador también, ¿no? Colaborasteis con dos, que está por ahí. Bueno, el otro día intercambiamos unos mails con Carlas, le preguntaba, oye, detrás de todo esto, o sea, quien daba la cara para el diseño del camión y por lo tanto quien se llevaba los marrones era Eloi, ¿no?, con el diseño del camión, los pósters, era un proyecto pues con varias cosas a diseñar, ¿no? Y me comentaba Carlas, lo puede comentar luego si quieres, si también habla un poco, si te apetece, que bueno, que estaban en contacto ellos dos y luego él, pero que el logo, por ejemplo, fue una cosa más de Carlas. Pero sí que yo diseñé con Eloi el camión. El camión era un camión normal, convertido en galería con las fotografías de la mujer, Inge Moraz, una fotógrafa pionera a la que homenajeábamos. Y la experiencia de trabajo propiamente dicha fue en dos lugares. Una fue en el estudio de diseño que comentaban en Sants. Ahí él vio muy clarito cómo tenía que ser la exposición, ¿no? Ahí pues diseñó en 5 minutos eso y luego comisariamos juntos esa exposición a partir del archivo de todo el Danubio en blanco y negro de los 50 y 60 de Inge Moraz. Descartamos el color enseguida, bueno, pues esa clarividencia que tiene Eloi, ¿no? La parte más de materialización fue cuando, ¿no?, se pasaba la noche durmiendo en el estudio, te llamaba al día siguiente, todavía no podía hacer esto, lo otro. O sea, esa parte fue como la más compleja, ¿no?, como creo que siempre le pasaba a la hora de materializar. Y luego la segunda parte fue en Hannover, montando el camión. Y de repente estaba yo llevándole las cosas a Eloi. Él no tenía el cúter, Lourdes, consígueme un cúter. Y de repente yo era el asistente de Eloi y eso nos pasaba a todos, no te dabas cuenta y estabas asistiendo a Eloi. Y decía, oye, ¿por qué no te bajas tú si yo también estoy arriba del camión y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y Olivia, que es una fotógrafa, Olivia Arthur británica, tuvo algún momento, es muy pragmática, ¿no?, y decía, oye, ¿por qué este tío viene sin cúter, ¿no?, aquí a montar la expo? Y nada, fueron unos días muy bonitos al final, ¿no?, de comunión, a pesar de todo, con los demás fotógrafos. Y como anécdota también, pues se celebraba el cumpleaños de Olivia en casa de los propietarios del camión este que nos cedían, que eran alemanes, súper alemanes, y bueno, llegamos tarde Eloi y yo porque nos quedamos pues echando unas birras y así, ¿no? Llegamos tarde a la cena alemana del cumpleaños de Olivia. Y también, pues eso, ¿no? Bueno, ahora igual Carlas quiere añadir algo a esta parte de... El camión viajó con las fotografías de Eloi, con las fotografías que habíamos diseñado. Es cierto que a la que llovió todas las fotografías se cayeron y tuvimos que rehacer los aluminios y comprar velcro más fuerte, bueno, para comentar esas anécdotas, ¿no? Pero fue maravilloso y bueno, y por lo menos yo he podido trabajar con Eloi en un proyecto que no es un libro, pero que es para mí de los proyectos más importantes de mi vida. ¿Carlas? Bueno, yo igual no hablaré tanto del proyecto del Danubio tal vez, porque es un proyecto que había unos timings como ultra estrechos y probablemente a Eloi, entre que tenía mucho trabajo y que a él en el fondo no le interesaba tanto ese papel más convencional de diseñador, a nivel de diseñar una identidad, de hacer proyectos que fueran otra cosa, que no fueran diseñar experiencias o trabajar con el espacio-tiempo que te permite un formato del fotolibro, ¿no? O lo digital también en algunos casos. Entonces, yo he trabajado poquito con Eloi, soy más amigo que colaborador a nivel profesional,
Y es curioso, pero no hablábamos mucho de diseño, a pesar de ser los dos diseñadores gráficos de formación. Pero yo creo que él tenía unos intereses que iban mucho más allá y a mí me parecía bien también como absorber por ahí. Yo viví un poco toda la fase esta de inicio de su vínculo con el fotolibro, que creo que se vendió las cámaras después del taller con Martin Parr, se vendió todas sus cámaras porque él en principio estaba como, era un diseñador que tenía interés por la fotografía, estuvo en Helsinki, luego cuando volvió hizo el taller y yo creo que ya no vendió las cámaras y tal y vio claro, después de hablar con Martin Parr, que su lugar en el mundo estaba en los fotolibros, ¿no? Y como esa figura de editor, artista, comadrona, tal vez, diseñador también, porque la base era buena y un tío obviamente talentosísimo. Y yo viví toda esa fase y era como que había encontrado su lugar, ¿no? De hecho, me hablaba mucho de todos vosotros, algunos os conozco a través de él, otros porque estamos cerca profesionalmente. Yo también hago libros, no tan específicamente fotolibros, pero bueno, había como una conexión rara, pero en el fondo no hablábamos tanto de trabajo, ¿no? Hablábamos de cosas que hablan los colegas, ¿no? De otras muchas cosas que igual no vienen al cuento aquí. Pero yo creo que el valor del hoy, en parte, aparte del talento, es obviamente la implicación en los proyectos, el hecho de generar esas experiencias a nivel del libro objeto, los materiales, lo que decía, el espacio-tiempo, las narrativas, etcétera. Ayudar a los fotógrafos a generar una pieza con interés y que proyecte un proyecto que va mucho más allá de unas simples fotos en un formato catálogo. Entonces, yo creo que eso ha aportado mucho ese nivel de discurso, de reflexión sobre el fotolibro, que obviamente ya existía anterior, pero sí que hay una generación aquí de un grupo como muy potente de gente que le ha metido mucha energía y muchos recursos y muchas horas a un poco a poner en valor el fotolibro. Bueno, yo creo que con eso ya está bien. Sí. Sí, comentar que el último proyecto que hicimos con Eloy fue en realidad un proyecto espacial. Queríamos aterrizar lo que era un proyecto digital, que era una web, Imagen Red de perfil educativo, a un stand de una feria durante Ansin en septiembre. Y él hizo precisamente este ejercicio, ¿no? Y había hecho como la imagen gráfica y el diseño de la web, de poder aterrizarlo en lo que era un espacio físico. Y yo creo que sería interesante también hablar un poco de esta última línea de trabajo de Eloy, estaba, bueno, por lo menos lo que me decía a mí, un poco intentando separarse del tema de los libros y de los fotolibros y abrir como nuevos ámbitos y nuevas maneras de trabajar con el tema espacial. De hecho, él en Ámsterdam está estudiando arquitectura, ¿no? Una vertiente vinculada al tema de la arquitectura y los espacios. Y no me contó en detalle, sí que me enseñó algunos proyectos que estaba haciendo en la universidad. Con Julián creo que tuvo también ocasión de compartir ideas y quizás su última fase iba muy en la línea de trabajar con este concepto del espacio, de la experiencia, del tiempo y salir quizás también un poco del tema del libro. Y bueno, era algo que quizás también, no sé, si se podrían recuperar algunos de los proyectos que tenía en mente, en que sea proyectos que hizo con la universidad o que había hablado quizás con alguno de vosotros. En relación con lo que me comentabas, le decía ahora al oído a Julián que a mí me da la sensación que Eloy había, esta expresión que está tan de moda ahora, había pasado de pantalla con los libros. Él había pasado, yo creo, de las 2 dimensiones, ya había pasado al espacio, a las 3 dimensiones. Esa fue su apuesta en Ámsterdam, la arquitectura, y él ya estaba pensando en modelar espacios, en diseñar espacios, y le motivaba muchísimo. En los momentos así que tenía más de picos se le notaba que estaba emocionadísimo, y me gustaría aprovechar también para contar una anécdota de las últimas que quizá también vino a adobar un poco su decisión final. Este último año no le fue muy bien en la carrera, en la universidad, y al parecer tenía 3 asignaturas, una creo que fue sobresaliente y las otras 2 no apto. A mí me contó
un poco qué es lo que había pasado y luego lo pude leer con las notas que me las pasó. Y es para que entendáis un poco bueno, seguro que reconocéis a Eloy, tenía que hacer un proyecto de integración. Integración es como una especie de espacio donde se integrara de alguna manera pues las razas, o la profesora era negra, era una profesora chica, era negra. Y al parecer, por lo que me contó él y por lo que luego pudo ver en las notas, vino de alguna manera a discutir con esa manera que tenía tan drástica de ser, vino a discutir como la integración, a desacreditar la línea de trabajo que le daba la profesora, que encima era negra, y de alguna manera a hacer esa exposición genial que tenía de la visión que tenía del mundo. Y por lo que yo le entendí, bueno, no me lo dijo con estas palabras, pero como vino a hacer alguna exposición así un poco, entendedme bien, como nazi respecto a los espacios y algo así. Y al parecer esto no debió caer muy bien en la universidad y fue uno de los motivos por los que una de las asignaturas pues no la sacó. Pero sí, yo creo que a colación de lo que le decías tú, él había dado ya el salto al diseño de espacios. No conozco proyectos que igual alguien en Ámsterdam nos puede echar un cable y seguro que llegó a hacer maquetas y algunos proyectos para las diferentes asignaturas, sobre todo las de primer año. Yo soy la madre de la criatura. Entonces, yo sé que había hecho unos proyectos, además había tenido un excelente en una de las últimas, y de los primeros años pues también había tenido bastantes cosas, pero yo no sé si están en las famosas cajas que tenemos allí o dónde están, porque yo con mi hijo hablé 2 minutos antes de lo que pasó. O sea, que no puedo dar más detalles, pero podemos mirar en las cajas aquellas que están los libros y está todo de la universidad. Y claro, mi hijo era como yo, pero superlativo. Decía las cosas como las pensaba, pero sin pensar si hacía bien o hacía mal. Y ya está, no digo nada más. Bueno, eso es una de las claves, que él tenía un carácter innegociable, ¿no? Eloy era, yo creo, y eso en parte lo hace tan especial también como diseñador, editor, como lo queráis, ¿no? Justamente todos hemos sufrido, yo no he trabajado tanto con Eloy, pero lo he sufrido como amigo y lo he disfrutado por igual, pero era un tío muy intenso, claro que sí, lo sabemos todos aquí, ¿no? Y era parte de su gracia, lo hacía muy, muy especial y todas las hemos pasado putas con él y lo hemos disfrutado, o sea, las dos. Y hemos sufrido situaciones de vergüenza ajena, incómodas, etcétera, pero esa misma intensidad luego tenía el otro reverso, que era una intensidad genial en muchas otras ocasiones. Y eso en parte también, él, por ejemplo, económicamente también las pasaba putas, porque en el fondo no quería hacer trabajos que no quisiera hacer, simplemente. Y eso es una integridad pues que es difícil de mantener, ¿no? Pero él lo hacía, para bien y para mal también. Y eso es algo que también yo creo que tiene mucho valor, a pesar de que es difícil de sostener, pero es algo que tiene mucho valor, la integridad, sí, al final. Bueno, pues para ir acabando, si alguien quiere comentar algo. Bueno, pues como os comentaba al principio, así como lo hice muy rápido, pero lo que hicimos fue como crear un grupo o sea, un mail, un hilo de email donde, bueno, pues invitaba a colaborar a las personas que habían trabajado con Eloy y recopilar por un lado esas fichas, entre comillas, técnicas que de cada libro podíamos extraer, además de las impresiones personales y otros aspectos que, bueno, pues que cada cual y estuviera interesado o interesada podría como aportarnos, ¿no? La idea era un poco como recopilar todo ese material y desde aquí también, pues bueno, es una apertura que cualquier persona que pues eso, que a lo mejor no haya estado en ese hilo del mail, pues nada, que encantados nos se pongan en contacto y si quiere como aportar, ¿no?, alguna visión, acercamiento, impresión personal a propósito del trabajo de Eloy, pues nada, será bienvenido. Y bueno, pues
no sé, que es como, pues bueno, muy vibrante, ¿no? Yo simplemente como quería daros las gracias por haber estado aquí y conversando un ratito. Creo que esto al final es como, bueno, importante, ¿no? Creo que, como decía también Roc al principio, o sea, lejos de la relación personal que podríamos tener con él hoy, todos valorábamos in extremis cómo era, cómo se enfrentaba a la resolución de esos problemas profesionales en los cuales nos embaucábamos y bueno, pues eso, que gracias y que también está como abierto a, ¿no? A que si os apetece y compartir alguna impresión personal, pues lo comentáis y podemos como, pues eso, pasaros la info ¿vale? Para que nos comentéis. Así que, bueno, pues si alguien quiere comentar algo más, le pasamos el micro y... No, nada. Si nadie quiere comentar nada más, pues agradeceros haber venido y sobre todo animaros a que esta sea la primera de las muchas reuniones que están por venir y que espero que sean pues muy productivas a todos los niveles. Pues nada, muchas gracias.